Esta es la segunda parte de nuestra clase de la sesión 13, que por razones que ya explicamos va virtual. Y en una primera parte hablamos de este ciclo, del ciclo Lean Startup, y explicamos cuáles eran cada uno de esos pasos, de esos 6 pasos que nosotros dábamos para poder hacer esas iteraciones, para seguir probando y probando y probando y validando lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué preguntas claves yo debo responder a la hora de hacer un proceso de validación a partir de estos ciclos? Primero, ¿su cliente realmente sabe que tiene ese problema? O sea, cuando le dice, no, pues sí, yo creo que... No, ¿está seguro de que realmente ese problema lo tiene? ¿Sí? ¿Y de que es un fastidio tener ese problema? ¿Su cliente realmente le pagaría por una solución? No es que el cliente le diga, ah, no, pues sí, de pronto... No, sí, uy, no, ya, venga, ¿dónde, cuándo? ¿Sí? O sea, ese tipo de respuestas son muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿estaremos absolutamente seguros de que nos pagarían por una solución o simplemente nos dijeron que nos pagarían como por quedar bien? Entre otras cosas, por eso estas validaciones es mejor no hacerlas ni con amigos ni con familiares. ¿Por qué? Porque los amigos y los familiares le van a decir a uno, no, sí, todo está perfecto, todo está... Sí, nada más porque ellos creen que es que así es que lo apoyan a uno. Sí, como, ah, muy bien, alabío, alabado, sí. Cuando usted está emprendiendo, eso no le sirve. Usted necesita opiniones realmente honestas de sus clientes. Entonces, ojo con ese detalle. ¿Su cliente le compraría a usted una solución? O sea, el tema es que el cliente pague por una solución. ¿Sí? Eso es una cosa. Otra cosa es que le pague usted por la solución. ¿Sí? Y se estaría realmente convencido de comprarle a usted. Y obviamente, si usted mismo está en capacidad de crearle una solución a ese cliente, sea cual sea esa solución. Esas 4 preguntas son claves a la hora de pensar en el proceso de validación que vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes ya tenían por cuenta del segundo corte, ustedes ya tienen una tarjeta en donde declararon un problema que tiene un cliente. ¿Qué va a pasar con esa tarjeta? Es simple. Lo que vamos a hacer con esa tarjeta ahora es, ok, vamos a irnos al mundo real y vamos a probar si realmente tenemos un problema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo a través de tarjetas de validación. ¿Cuál es la idea y qué es lo que va a pasar en este tercer corte? La idea es que cada equipo emprendedor va a tomar ese problema que identificó y ese cliente que identificó. Va a diseñar una tarjeta, 2 tarjetas de hecho. Primero, una tarjeta en donde va a diseñar un experimento. Ese es el paso 1. Y luego otra tarjeta en donde vamos a hablar acerca de lo que aprendimos. O sea, los resultados del diseño que experimentamos. Entonces, si se dan cuenta, este es el paso 1, que es la tarjeta de diseño del experimento. Y este es el paso 2, que es la tarjeta de resultados. Y básicamente son casi que los mismos campos. Pero obviamente en cada caso las cosas que queremos ver cambian un poquito. Entonces, para que entiendan, hay un primer paso para poner a prueba a ese problema y es que tengo que diseñar un experimento que me permita poner a prueba ese problema. O poner a prueba esa idea que yo tengo de que ese problema que yo identifiqué existe. Primero diseño el experimento con ayuda de esta tarjeta. Luego ejecuto el experimento, que es básicamente hacer lo que yo dije que iba a hacer en esta tarjeta de diseño de experimento. Y después de hacer ese experimento, luego lleno esta otra tarjeta, que es la tarjeta de resultados. ¿Listo? ¿Qué hay que entregar a final de tercer corte como examen final? La tarjeta de diseño de experimento y la tarjeta de resultados. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Que la tarjeta de diseño de experimentos tiene que ser congruente con la tarjeta de resultados. Es decir, si yo diseñé este experimento para averiguar X, Y, Z, los resultados que tengo en mi tarjeta de evaluación tienen que ser a partir de eso que yo había dicho que iba a hacer. ¿Sí? O sea, lo que dije en el diseño del experimento lo hice cuando ejecuté el experimento.
Lo que yo quería medir, lo medí durante el experimento. Los indicadores que tenía aquí me dieron estos datos que yo quería obtener y a partir de esto que yo quería saber, aprendí algo. O sea, esa es la coherencia que queremos ver entre ambas tarjetas. Entonces vamos a verlas con mayor detalle. Primero, tarjeta de diseño del experimento. Básicamente la estructura es como esta. No tiene pues como mayor cosa. Entonces, ¿qué cosas hay que verificar en la tarjeta del experimento? Primero, que todos los nombres de los validadores, es decir, los nombres completos de las personas que integran cada equipo emprendedor, estén completos. El experimento que yo vaya a hacer para probar mi problema o el problema que yo identifiqué debe hacerse durante una fecha y una duración específica. Esa información debe estar clara en la tarjeta. Por decir algo, voy a tomar un ejemplo del curso anterior. El cliente tiene un problema y es que cargar la tarjeta de Transmilenio es muy difícil, entonces nosotros queremos probar si eso realmente para la gente es un problema. O sea, si es un problema el tener que ir siempre a un punto de carga o a una estación de Transmilenio para tener la tarjeta cargada, ¿sí? O si realmente el tema de no tener saldo en la tarjeta de Transmilenio no es un problema para la gente, ¿sí? Fecha y duración de esa validación, pues básicamente lo que yo voy a hacer es una serie de entrevistas y esas entrevistas las voy a hacer durante la segunda semana de noviembre. Entonces, sí, y esas entrevistas cada una va a durar 2 minutos o 3 minutos o 5. Listo, ya veremos. Entonces, en fecha y duración de la validación es básicamente entre qué fecha y cuánto va a durar la validación que ustedes están pensando, el experimento que ustedes están pensando. ¿Qué es lo primero que hay que diligenciar cuando usted está diseñando el experimento? Su hipótesis. Y la hipótesis básicamente en esta tarjeta de diseño de experimento es: yo creo, ¿sí? Nosotros creemos que el problema que tiene el cliente es este. Nosotros creemos que para el cliente es un problema que no pueda recargar su tarjeta de Transmilenio en un sitio distinto a una estación de Transmilenio o un punto de carga. Creemos que es un problema porque si usted, por ejemplo, está a las 11:30 de la noche, ya no le para Transmilenio, no hay nadie vendiendo taquillas, se tiene que montar en un SITP y su tarjeta no tiene saldo, pues ¿dónde va y carga? ¿Sí? Entonces, creemos que los clientes que usan Transmilenio frecuentemente tienen ese problema y eso es lo que nosotros vamos a validar, eso es lo que nosotros creemos. ¿Cómo lo vamos a probar? ¿Cuál es la prueba que vamos a hacer? Pues para verificar que ese problema realmente existe, nosotros, por decir algo, vamos a hacer una serie de entrevistas con usuarios de Transmilenio, personas que no conocemos que vamos a entrevistar al azar, y le vamos a hacer esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta, ¿sí? Es decir, establecemos una métrica. Sí, nosotros para verificarlo vamos a hacer unas entrevistas a usuarios de Transmilenio y en esas entrevistas nosotros vamos a medir, nosotros vamos a preguntar qué tan frecuentemente usted usa Transmilenio a una hora en donde ya es muy tarde, ¿sí? Digamos 11, 10 de la noche. ¿Qué tan frecuentemente se transporta usted a esas horas? En esas horas usted consigue dónde cargar su tarjeta. Usted conoce si hay aplicaciones que le permitan cargar esa tarjeta, las usa, ¿sí? Entonces, esas preguntas es lo que vamos a medir. Pero para poder obtener esos datos, o más bien para obtener a partir de esa información que vamos a medir, de esas métricas, datos que nos van a servir, nosotros debemos establecer criterios de evaluación de esos datos. Es decir, nosotros vamos a estar bien. Vamos a comprobar esta hipótesis, ¿sí? Vamos a comprobar la hipótesis. Si nosotros después de hacer las entrevistas descubrimos que por lo menos de 10 personas que nos contestan esta entrevista, 8 nos dicen que en efecto les ha pasado que se han quedado varados porque no se pueden devolver a la casa porque no tienen dónde cargar la tarjeta.
Que vamos a estar bien si hay gente que conoce aplicaciones que les permitan cargar la tarjeta, pero que tengan problemas. Entonces vamos a estar bien si nosotros nos enteramos a partir de este ejercicio que existen esos problemas con esas aplicaciones. O vamos a estar bien si la gente no tiene ni puñeta idea de que esas aplicaciones existen. ¿Sí? Ese puede ser otro problema también de mi competencia. O sea, que la gente no sabe que eso funciona, o que si saben que funciona, de pronto a la gente no le gusta la manera en que usted hace la recarga porque el proceso es muy complejo, es muy largo, hay que pasar muchos pasos de registro, bueno, en fin. Básicamente usted primero diseña el experimento a partir de esos 4 puntos. Una hipótesis, qué prueba va a hacer para verificar esa hipótesis, la métrica de esa prueba, o sea, qué es lo que usted va a medir durante esa prueba, y cuáles son los criterios de evaluación que usted le va a aplicar a esa prueba para determinar si realmente probó la hipótesis o no. Aquí hasta ahora no hay que hacer nada más que diseñar el experimento. Cuando usted ya tiene esta tarjeta, entonces ahí sí va, corre el experimento, y después de correr el experimento llegamos a las tarjetas de resultados. ¿Qué pasa con la tarjeta de resultado? Es básicamente casi que los mismos pasos de la tarjeta anterior, pero tarjeta de diseño es como antes, tarjeta de resultados es después, ¿sí? Tarjeta de diseño del experimento es antes de que yo corra el experimento, pues porque tengo que diseñarlo, ¿sí? Si no, pues ¿para qué hago el experimento? Diseño del experimento, ¿sí? Tarjeta de diseño del experimento es antes del experimento. Tarjeta de resultados es después del experimento, es qué aprendí a partir de lo que pasó. Esta tarjeta de resultados arranca exactamente igual. Hay una hipótesis, pero aquí la hipótesis la expresamos en pasado porque nosotros ya corrimos el experimento. Antes de hacer el experimento nosotros creíamos que tal cosa. Ah, bueno, aquí aplica igual lo de los nombres completos de los validadores y la fecha y duración de la validación, es lo mismo. Volvamos, hipótesis. Ay, perdón, se me fue. Listo, hipótesis. Nosotros creíamos antes de empezar este experimento que había un cliente que era que tenía este problema. Eso era lo que creíamos. Nosotros por cuenta de eso hicimos una observación. Sí, para verificar eso que nosotros creíamos, nosotros hicimos una encuesta, hicimos observaciones, bueno, eso digamos que cada cual lo establece. ¿Sí? Luego, sí, que es básicamente decir, o sea, los dos primeros pasos de esta tarjeta de resultado es casi los 2 primeros pasos que hicimos en la tarjeta de diseño de experimento, pero ya en pasado. ¿Por qué? Porque ya hicimos el experimento. Aquí es importante que la coherencia sea la misma, ¿sí? Si la hipótesis en la tarjeta de diseño de experimento es distinta a la hipótesis de la tarjeta de resultados, se rompe la coherencia entre uno y otro. ¿Listo? Entonces, importante. Sí, la manera, lo que yo dije que iba a hacer para medir, no coincide con lo que yo hice midiendo en el experimento en las 2 tarjetas, también hay un problema de coherencia. Entonces, eso es lo que tenemos que estar verificando permanentemente. Corrí el experimento. Tenía unas métricas que ya había decidido qué era lo que iba a medir. ¿Sí? ¿Qué pasó con esas métricas? ¿Qué resultados obtuve? ¿Qué aprendizajes tuve? Y cuando estoy hablando de insights, es básicamente cómo esos aprendizajes que no tenía, pero que son datos que se me volvieron absolutamente claves para desarrollar mi idea de negocio. O sea, no es solamente que aprendí a hacer una encuesta, ¿sí? No es solamente que aprendí lo que piensa la gente, ¿sí? Sino que a partir de estos datos aprendí que mi hipótesis estaba mal, por ejemplo. Eso es un insight, ¿sí? Los insights son aprendizajes que son claves para mi negocio o para el desarrollo de esa idea de negocio. Como yo tengo estos aprendizajes, entonces, ¿qué decisiones y acciones voy a tomar a futuro a partir de esto que aprendí? Entonces, como aprendí esto, por tanto, lo que vamos a hacer a futuro va a ser esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque cuando yo digo lo que haremos será, es básicamente el ciclo Lean Startup volviendo a empezar. Tengo nuevas ideas. Estas tarjetas son súper útiles para probar
cómo nosotros hicimos esa validación de ese problema, si esa validación de ese problema está bien formulada y pues qué es lo que necesitamos saber obviamente para mejorar de aquí en adelante. ¿Cuál es la idea? Quiero que para dentro de 8 días, cuando nos volvamos a ver en el salón, quiero que cada equipo emprendedor empiece a diseñar el experimento. Es decir, empecemos a diligenciar la tarjeta de diseño de experimento. Quiero que tomen el mismo problema que identificaron en el lienzo de declaración de problema, es decir, su entrega de segundo corte. Y quiero que a partir de eso desarrollen los 4 puntos de esa tarjeta. ¿Qué va a pasar cuando los veamos en clase? Quiero reunirme con cada equipo emprendedor y quiero ver cómo va el diseño de su experimento. Le voy a ayudar a diseñar ese experimento antes de que salga a correrlo, ¿sí? Para que el experimento salga bien. Y de aquí en adelante, todas las clases que vamos a tener son básicamente asesorías, bien sea en el diseño del experimento o cuando estén corriendo el experimento o cuando estén llenando los resultados. ¿Listo? ¿Qué implica? Que si usted tenía la costumbre de faltar a clase y esa costumbre va a mantenerse, le va a ir mucho peor. Sí, o sea, porque esta vez si no hay tu tía que valga, o sea, básicamente necesita que yo lo acompañe para diseñar esas fases y garantizar que usted va a estar haciendo las cosas bien y que va a tener un buen resultado. Entonces, les pido que porfa estén firmes. Insisto, pues la idea es reunirme con cada equipo emprendedor. Entonces, recuerden que somos varios, entonces traten de llegar con la información más puntual posible y traten de llegar con un adelanto lo suficientemente interesante como para no tener que volver a hacer las cosas. Si alguna cosa de estos videos no quedó en clara, vuelva y véalos. Tome notas, ¿sí? Eso le va a ayudar a comprenderlo mejor. Si hay dudas que son adicionales a lo que hemos comentado en este video, llévelas también la próxima sesión y pues obviamente las atendemos. Espero que este material sea útil. Recuerde que puede volver a verlo cuantas veces quiera. Es importante que lo esté repasando permanentemente mientras estamos en este tercer corte. Un abrazo, cuídense bastante, gracias por su paciencia y nos vemos luego en clase.